Confesiones de un bartender desconocido por Alexander Valencia, la realidad detrás de los bares y restaurantes A1, capítulo 7. El Pisco Bar y el club de golf tenía un poco de dinero ahorrado pero sabía que no me duraría mucho. Me mantenía pensando qué hacer para ganarme la vida y en mi cabeza rondaba la idea de poner algún pequeño negocio para sobrevivir. Volví a frecuentar con mis antiguos amigos de toda la vida y tuve más tiempo para pasar con mi hijo, quien ya tenía 2 años de edad. Yo ya no vivía con él, me había separado de su madre hacía un tiempo atrás, y había vuelto a vivir en la casa de mis padres. Cada fin de semana lo iba a visitar y me lo traía conmigo para mantener la conexión con él y así evitar el enfriamiento entre padre e hijo. Por aquella época se pusieron de moda los DVDs, o mejor dicho, se empezaron a masificar. Antes solo se conseguían DVDs y CDs originales y eran caros, también los reproductores de DVDs eran carísimos. La mayoría de la gente todavía tenía en sus hogares los reproductores VCR o VHS, y recién se venía la transición de pasar a la nueva tecnología. Fue entonces que compré un reproductor de DVD para hacer negocio con él, compré también varias docenas de discos de películas conocidas y puse un pequeño kiosco de alquiler de vídeos en la casa de mi padre. El negocio consistía en comprar los discos por mayor en el centro de Lima y luego alquilarlos y venderlos a los clientes. Como la mayoría de mi entorno todavía no tenía el aparato reproductor de DVD, alquilaba el artefacto más 2 películas por 10 soles. Yo mismo ingresaba a la casa e instalaba el aparato en el televisor. Algo simple de hacer ahora, pero en el año 2003 casi nadie por mi barrio sabía siquiera dónde iban los cables de audio y video, así que para que no tengan problemas, yo mismo los instalaba y les enseñaba a manejar las funciones del control remoto para adelantar, parar y darle play a la película. La mayoría de las veces les dejaba la película reproduciendo y me retiraba, no sin antes recibir el documento de identidad como garantía. También habilité un espacio en la sala de la casa, una especie de pequeño cinema donde proyectaba las películas, conectaba el reproductor de DVD al equipo de sonido como se lo había visto hacer a Elliot, y el resultado era realmente sorprendente. En aquel espacio intenté, sin éxito, proyectar películas, por lo que me dediqué a quedarme en el kiosco alquilando los discos. El negocio de los vídeos solo goteaba para sobrevivir, y lo poco que ganaba tenía que entregarlo para la mantención de mi hijo. Había días en que no tenía ingresos, pero los fines de semana la cosa mejoraba. Era difícil ver ganancias por el bajo precio de los DVDs piratas, así que pronto se volvió un negocio quemado. Por lo pronto no tenía otra opción, era lo que tocaba en ese momento, y así lo viví. Lo bueno de todo ello, era que ya no tenía que ir a trabajar, y lo malo era que no tenía buenos ingresos. Para olvidarme de las penas, me juntaba con mis amigos cada semana a ver películas y tomar vinos baratos, vinos pintalengua, que nos veíamos obligados a consumir porque no teníamos dinero. Aún así, en la escasez y en la mala racha, no perdíamos el estilo y la pasábamos bien. Así pasé todo el año 2003, sentado en aquel kiosco en la puerta de la casa de mi padre, pasando penurias y viendo pasar las estaciones, que en Lima solo son 2, verano e invierno, cambiando del calor al frío y del frío a la lluvia, viendo a los chicos de mi barrio ya crecidos, y a las nuevas generaciones juntarse en las tardes a jugar y pasar el rato. Aprendí nuevos chistes y nuevas bromas, cambié poco a poco mi forma de hablar, y volví a mi antiguo léxico, con jergas, apodos y bromas de barrio. Algunas noches no tenían sentido para mí, otras veces me venían ataques de ansiedad por no tener nada que hacer para ocupar mi tiempo. Soñaba con el hotel, con los clientes y amigos que había dejado allí. Era duro, era triste, pero era la realidad. Por las noches no podía dormir y en las mañanas me levantaba sin ánimos de seguir. Por depresión dormía casi todo el día, le había perdido las ganas al negocio de los vídeos, permanecía echado en mi cama, tapado con las sábanas hasta la cara para no ver la realidad. Ya no me importaba nada, me dejé de afeitar y acicalar y me fui yendo poco a poco al abandono. Así pasé aquella época de mala racha, entre amaneceres y crepúsculos, entre desesperanza y aburrimiento. Volvía a soñar con el Hotel 5 estrellas y con todos mis compañeros, pero luego despertaba y la realidad me escupía a la cara mi nueva vida. A duras penas sobreviví, supe saltear las circunstancias y las adversidades, luego me envolví en ellas, para después sacudírmelas y tirarlas atrás. Por fin llegó octubre, mes de los milagros, y mis amigos de toda la vida me comentaron que un antiguo amigo del colegio estaba necesitando un barman, porque iba a inaugurar un bar que se llamaría Pisco. Hasta ahí me dirigí y tuve una larga conversación con mi amigo después de muchos años. Él no se había enterado de que yo era barman y no lo pensó 2 veces para contar con mis servicios.
Me aceptó en su Pisco Centro Cultural, así se llamaba al principio, y una semana antes de inaugurar, empezamos con los arreglos y los decorados. Pinté la pared del bar de un ajedrezado envolvente que llamaba mucho la atención, también acompañé a su hermano mayor a comprar los licores y estoquear el bar. Los estantes eran de vidrio y la barra era de madera. Todo el ambiente era rústico, como si fuera una cabaña, decorada con cuadros y obras de arte. También había un farol dentro del local, que cuando prendíamos el efecto del humo, las luces del farol se mezclaban, proyectando unos rayos lumínicos que se asemejaban a una niebla a la luz de la luna de una película antigua. El Pisco Bar en su primer año, siempre se distinguió de los demás bares por su aspecto. Más que un simple bar, se asemejaba a una taberna barranquina, rodeado de antros villanos. La semana de prueba la pasamos a puerta cerrada, reencontrándome y bebiendo con los amigos de toda la vida. Fue un período de prueba, pero de prueba de licores por parte de todo el grupo. Ahí la pasábamos bien, con un beber moderado y esas buenas conversaciones que tanto se dejan extrañar en estas épocas. En aquellas reuniones se hablaba de política, de arte, de religión y de cultura general. Éramos un grupo de jóvenes idealistas que más nos juntábamos por la conversación que por el licor, pero una cosa no se separaba de la otra. Finalmente inauguramos un sábado de octubre del 2003, un día antes hubo una preinauguración con los amigos del hermano mayor y algunos invitados, incluyendo sus padres. Todo marchaba con tranquilidad. El hermano mayor me pedía los tragos más exóticos para impresionar a sus jefes y compañeros de trabajo, hasta que el vidrio del estante se dio por el peso de las botellas y algunas cayeron al suelo. Felizmente los dos estantes restantes no se vinieron abajo y solo se rompieron un par de botellas. Un pedazo de vidrio me hizo un rasguño en el hombro, fuera de eso no hubo más complicaciones. Una hora después, los jefes y compañeros del hermano mayor se retiraron, nosotros empezamos a comentar lo sucedido. El hermano mayor dijo sentirse apenado y le dijo a mi amigo que debía asegurar esos estantes. Mi amigo dijo que mañana mismo lo haría. Yo dije en son de broma que el objetivo había sido cumplido, que habíamos logrado impresionarlos. Eso hizo explotar a carcajadas a mi amigo, a su hermano y a mí, con 3 estilos de risas diferentes, mezclados entre la madera, las luces y las copas. El hermano mayor de mi amigo era una persona agradable y muy de querer dar buena apariencia, pero a veces creía estar en su trabajo como capataz de una mina, y quería hacer valer su posición de una forma brusca y grosera. La primera vez que gocé su imprudencia, fue una noche cuando todavía no había público y el DJ y yo salimos a la puerta con 2 vasos de jugo de naranja de caja. Mientras conversábamos afuera íbamos tomando los jugos, de pronto salió el hermano y dijo una frase tan estúpida como insolente. ¿Qué hacen acá afuera tomando? ¿Me pajeó? ¿A quién le cae? Nosotros nos quedamos mudos, no sabíamos cómo reaccionar ante tal imprudencia. Bastaba con decir chicos, pasen, no estén en la puerta, pero no, al hombre parece que así lo trataban en la mina y quería hacer lo mismo con nosotros. La segunda vez que gocé su insolencia fue cuando, al cerrar, los hermanos hicieron una pequeña reunión, junto con el DJ, el mozo y yo. Cada uno decía sus puntos de vista y el hermano hablaba y hablaba mientras todos escuchábamos. Hasta que en un punto de la conversación, yo dije que deberíamos hacer tal cosa para mejorar el servicio y el hermano mayor respondió: tú solo tienes que hacer lo que yo te diga. Yo lo miré otra vez extrañado, pero no dije nada. No es que le tuviera miedo, solo es que me había agarrado frío y de improviso otra vez. Mi amigo me miró avergonzado pero tampoco dijo nada. Después me enteré que el hermano era el que había puesto el dinero mayoritario para la inversión del bar, tal vez por eso mi amigo no le decía nada. El DJ no se quedó callado y empezó a refutarlo, le dijo que lo que acababa de decir era ofensivo e insolente, y que yo no le decía nada por educación, pero que si seguía así terminaría por quedarse solo. Automáticamente el hermano mayor cambió su tono de voz, como si le hubiera entrado temor de perder a su gente. En ese momento me di cuenta que aquel hombre no hacía más que una pantomima y que el poder momentáneo se le había subido a la cabeza en tan solo unos días. Al terminar la penosa reunión, mi amigo me llamó a un lado y me pidió disculpas por la actitud de su hermano. Yo no dije nada, solo asentí con la cabeza. Después de eso debo reconocer que no hubo más incidentes parecidos. Parece que mi amigo, que tenía más tino, habló con su hermano y lo hizo aterrizar, antes que crear más resentimientos en el trabajo. Por otra parte, el hermano también tenía su lado amigable y bonachón. Una de sus costumbres era hacerme quedar y conversarme. La primera vez que me dijo que le prepare un trago triste, yo le dije que no entendía lo que quería decir. Él volvió a repetir: prepárame un trago triste. Yo lo único que quería en ese momento era irme a mi casa a descansar.
El hermano insistía, me decía que le prepare un trago que sea fuerte, yo le puse una copa martini y refresqué gin puro con hielo y una aceituna verde, no teníamos vermut. Él me decía, prueba. Dándome la copa martini. Yo le decía que no quería tomar, él insistía y me decía prueba, yo lo probaba, y luego él movía la copa dándole giros, le daba un sorbo y luego me pasaba la copa y me decía que la probara de nuevo, yo la probaba de nuevo y luego él me decía, ¿no lo sientes más triste? ¿Qué cosa? Decía yo con sueño en los ojos. El trago pues. Decía el hermano. Ah, bueno, no sé. Vuelve a probar. Decía él. Yo volvía a probar y él también. ¿Ahora cómo lo sientes? ¿Está más triste o no? Sí, asentía yo. Ya ves. Me decía él y volvía a darle giros a la copa, luego me decía que lo pruebe de nuevo, yo volvía a probar y él también, y enseguida me decía. ¿Está más triste o no? Sí, decía yo. Ya ves, este es un trago triste. Decía él, con su cara de Moe de los Simpson. Luego venía mi amigo y le decía a su hermano ya deja que el chico se vaya, debe estar cansado, Alex anda no más. Yo me retiraba casi al amanecer mientras los hermanos se despedían de mí con su típico beso en la mejilla, como ellos acostumbraban, entonces el hermano volvía a decir a lo lejos, no te olvides del trago triste y yo asentía con la cabeza. Al principio me parecía una payasada, pero con el tiempo le fui dando la razón. El trago es triste o alegre según la situación en la que te encuentres en ese momento, según como lo veas. Es como la vida misma, buena o mala de acuerdo al cristal con que lo mires. El día central de la inauguración fue un sábado, el local se llenó al tope y también vinieron amigos y conocidos. Todos se sentían a gusto, hasta los barmans de la discoteca más famosa del boulevard, vinieron a chequear los licores que teníamos. Los dueños de dicha discoteca también vinieron a ver el local y quedaron sorprendidos con la decoración rústica, tiempo después la copiaron. Abrieron el primer piso de su discoteca que solo usaban de almacén hasta ese momento, cobrando solo el consumo y tratando así de hacer frente a la competencia que había surgido. El Pisco Bar se erigía como el nuevo point que había que conocer por esos tiempos. La carta era otra cuestión, todos los bares y discotecas tenían hasta ese momento cartas limitadas con sangría y cerveza y algunos cuantos cócteles básicos. En el Pisco nos aseguramos de ser diferentes en todo, pusimos una lista de tragos y cócteles que no se acostumbraban a beber en nuestro distrito. A los clientes que venían solo a beber sangría y cerveza, les dábamos de cortesía unas copitas pequeñas de pisco sour, ellos no sabían lo que era, solo probaban y decían qué rico, ¿qué es? Y nosotros les explicábamos que era pisco sour y así los instruíamos por así decirlo en cuestión de gustos y sabores. Con el tiempo apareció la moda del pisco sour primero y de los chilcanos después, en cualquier local se vendía pisco sour y chilcanos, por jarra, era difícil quitarles la costumbre, así que se tuvo que adaptar a la idiosincrasia del lugar. La bendita jarra se había quedado en las mentes de sus consumidores como una religión islam, y así parece que lo disfrutaban. Una cuestión que siempre he observado y repudiado, es la costumbre de tomar la cerveza con un solo vaso, pasarse la baba entre todos y seguir tomando así toda la noche, luego, como si eso no fuera poco, botar la espuma al suelo o en todo caso en un pocillo, para luego pasar el vaso babeado al compañero e intercambiar así microbios, bacterias y gripes. Para que vean que todo en la vida es por costumbre, hagan la prueba con un vaso de gaseosa o una taza de café en una reunión, prueben pasarlo de boca en boca a sus invitados y estos se espantarán inmediatamente. Ahora háganlo con un vaso de cerveza, entonces inmediatamente todos se sentirán confiados por la costumbre y no dudarán en pasarse el mismo vaso con gusto. En el pisco, poníamos un vaso por cada persona, así como ceniceros y servilletas, todo en orden y como debe ser. La cerveza personal, por ejemplo, es otra cuestión, normalmente se sirve con un vaso al lado, un vaso largo donde pueda caber todo el contenido de la botellita, incluida su corona de espuma, pero en los distritos populosos como el mío, el que compra una cerveza personal, la toma de pico y con más énfasis si es cerveza de marca extranjera. Es también cuestión de costumbre, unos ven a otros hacer lo mismo y remedan y repiten la costumbre sin reflexionar en ello, como si de una comunidad mono se tratara. En el pisco, nosotros no solo vendíamos tragos y cócteles, sino que también instruíamos y enseñábamos buenas costumbres etílicas, que algunos aprendían y otros no. La gran mayoría solo prefería pasar un buen rato y embriagarse, que aprender nuevos estilos. Los cigarros eran otro detalle, en la discoteca más famosa que mencioné, te vendían un paquete de 3 cigarros de marca desconocida y de baja calidad por una moneda de un sol, que en una bodega te podía costar la cuarta parte de lo que pagabas en dicha discoteca.
Cuando preguntabas si tenían otras marcas, te decían que era lo único que vendían. En el pisco también cambiamos esa mala costumbre de los comerciantes de la diversión nocturna, a quienes solo les importaba la ganancia, más no dejar satisfecho al cliente. Nosotros compramos 7 marcas diferentes de cigarrillos, y los pusimos todos en una charola en forma de abanico, con todas las cajetillas de diferentes colores abiertas y a disposición del cliente. Entonces, cuando el cliente preguntaba si había cigarros, el mozo del pisco les decía que costaban 3 por un sol, pero le ponía la charola con las diferentes marcas para que el mismo cliente escoja. Ese detalle, a parecer insignificante, fue lo que nos distinguió de los demás bares, discotecas y antros que formaban parte del bulevar. La época de los malos tragos y los malos cigarros habían muerto. A partir de ahora los clientes ya no se sentirían estafados, sino complácidos. Los amigos de toda la vida también se reunían en el pisco, como si de una segunda casa se tratara. Eran recibidos por mi amigo José el dueño, quien los abrazaba y les daba su respectivo beso en el cachete en señal de cariño y amistad. Nosotros lo tomábamos como algo nuevo y gracioso al principio, algunos más reprimidos lo tomaban como una señal de mariconada. Yo lo tomaba como algo sin importancia, si me daban la mano o un beso en el cachete me daba igual. Otra cosa que hacía mi amigo, era abrazar a las chicas, ya sean sus amigas o parejas de sus amigos, dándoles un abrazo de oso y apretándolas contra su pecho, hasta que se aplasten contra los suyos. Algunas chicas solo se reían y otras se ponían coloradas, pero así era él, cariñoso con sus clientes a más no poder. En aquel bar llamado Pisco, también conocí nuevos amigos, como el músico y DJ Miguel Ángel y el artista y músico de bossa nova Fernando. Con ellos me uniría un lazo muy fuerte desde ese momento y para toda la vida. Serían de esos amigos que la vida te pone una vez y sientes que ya los conocías desde siempre, siendo primero compañeros de trabajo, para convertirnos en amigos fraternales después. Miguel tenía un grupo, en él tocaba el bajo y aquel grupo ensayaba en el Pisco para una presentación en vivo, pero por cosas del destino, el líder del grupo que hacía de DJ, renunció a las 2 semanas de la inauguración, y se llevó sus equipos de sonido por disconformidades con José. Fue a partir de ese momento que Miguel pasó a ser el nuevo DJ, y fue él quien se quedó hasta el final. La historia de Fernando es diferente. Él vivía en Lince y por cosas del destino vino a parar al Pisco, tal vez para encontrarse a sí mismo, y creo que lo hizo. Una noche, pasó por la puerta del Pisco Bar con su guitarra al hombro y preguntó si podía tocar gratis. Al final nunca tocó. José lo puso en la puerta para que apoye de seguridad, pero Fernando no era una persona que se quedaría tranquilo en la puerta. Él se pegaba a mí, me hablaba, me preguntaba de todo, me contaba sus cosas y se interesaba por el bar. Yo al principio lo ignoraba, pero después me fue pareciendo interesante, se ganó mi confianza y lo terminé metiendo al bar como asistente. Al principio a José no le gustó la idea, y los celos laborales empezaron a surgir, pero a la vez veía que Fernando tenía jale con las chicas, y las chicas atraían clientes, y eso era bueno para el negocio. Así, el destino conspiró a nuestro favor y terminó por volvernos buenos amigos. El bar solo había sido un pretexto de la providencia para poder juntarnos. Nuestra amistad pasaría por ciclos prolongados en que andábamos de arriba para abajo como amigos de toda la vida, luego nos separábamos por meses o años, no más de 2, para luego juntarnos de nuevo y desaparecer nuevamente, sin que eso debilite en ningún momento la amistad. Las cosas en el Pisco Bar empezaron bien. Al recibir el año nuevo se hizo una gran fiesta, donde se cobraron entradas por primera vez y se vendió los tragos al doble de precio. A la gente no le importó para nada los precios, como es costumbre en Año Nuevo, la gente se aglomera en cualquier bar o discoteca, pagan precios inflados y se apretujan unos a otros, con tal de pasarla bailando y celebrando. Aquella noche el local reventó de gente. Fernando y yo nos salimos de la barra desde la medianoche hasta el amanecer, estuvimos sirviendo jarras y jarras de cerveza y sangría y algunos cócteles. La barra estaba abarrotada de jovencitas, las cuales se habían sentado encima dándonos la espalda. Fernando servía las jarras de cerveza agachado debajo de la barra, mientras yo preparaba los cócteles y cobraba. Encima de la barra lo único que podíamos ver eran traseros y espaldas de todos los tamaños y colores, los cuales tapaban la visión del gran bailetón. José se paseaba de extremo a extremo del local, verificando que todo marche bien, y Miguel no para de poner canción tras canción para que la gente no pare de bailar. A partir de las 4 de la madrugada recién se disipó el panorama, las chicas habían bajado de la barra y la mitad del público ya se había largado.
Entonces, como una neblina que se va desvaneciendo y recién puedes apreciar el panorama, así también pude ver a mis amigos, pude ver a los clientes más asiduos, y pude ver cómo el piso había quedado inundado y la gente embriagada seguía bailando. Se podía ver a chicos con jarras en sus manos y chicas moviendo las caderas con la basta del pantalón mojada. Finalmente Fernando y yo pudimos hacer una pausa por un momento, y con cigarro en mano empezamos a ver desde la barra todo aquel espectáculo. Nosotros éramos los causantes de todo aquel alboroto, nosotros habíamos embriagado a toda esa gente porque ese era nuestro trabajo, pero a la vez éramos como dos centinelas, observando a las hijas de los hombres y enamorándonos de ellas, pero sin poder participar en ello, porque teníamos que permanecer en nuestros puestos. Miguel también pudo liberarse de la cabina de DJ, y venía a pedir vasos de agua o gaseosa para aplacar la sed y el calor. Aquello era como una batalla que estaba terminando y recién podían verse los muertos y heridos, mientras los sobrevivientes se iban marchando. Algunos se quedaban dormidos en sus sillas con la cara en la mesa, otros en los baños y otros en los extremos menos iluminados. Cuando por fin llegó el amanecer y el sol quemante empezó a iluminar todo ese infierno, todos empezaron a huir. Algunos en grupo, otros en pareja, y a los más tercos que no querían moverse, José los sacaba cargándolos al hombro y luego los paraba en la vereda, para finalmente despertarlos a sacudones y así emprendan su marcha como zombis. Finalmente cerraba la puerta y llegaba la paz, Miguel ponía música suave y cada uno iba limpiando su puesto. Aquel año nuevo ingresó buenas ganancias y me atrevo a decir que fue la mejor venta de la historia del pisco, creo que fueron 9.000 soles los que entregué a José esa noche producto de las ventas del bar. Él reconoció la buena venta y el éxito que había tenido, extendió su mano y nos dimos un apretón de amigos, todo había sido consumado para bien. Cobré mi día de trabajo, doble, por ser año nuevo y luego salí del cuartito, llamando al siguiente que entraría a cobrar doble también por la labor cumplida. Después de terminar de pagar a todos, José me preguntó dónde podíamos ir a tomar un reponedor caldo de gallina, yo le dije que conocía un hueco en los agachados, como se le llamaba a la gente que van a los puestos de comida ambulantes o carpas de caldo de gallina y mote. Nos dirigimos al lugar, José pidió caldos para todos, algunos de gallina y otros de cordero, en mi caso me pedí la combinación de ambos. Era lo que el cuerpo necesitaba en ese momento, era lo mínimo que podíamos hacer para reparar las fuerzas, ninguno de nosotros estaba ebrio o borracho, el cansancio venía del trabajo, ya que habíamos pasado toda la noche en él. En aquel tiempo éramos como una hermandad de jóvenes artistas, probando suerte en el colorido mundo del pisco bar. El año 2004 vino con buena racha para el negocio de José, el local se amplió y se remodeló. Empezó la temporada de verano y el pisco bar se hacía cada vez más conocido, Fernando y yo éramos los barmans de moda por esos lares, adquirimos una personalidad seductora estilo italiano, con boina incluida. Las chicas se aglomeraban en la barra y las noches se convirtieron en un desmadre. Hasta que José empezó a sentir celos de Fernando y lo sacó del bar para cuidar la puerta. Fue un error de su parte. Por supuesto Fernando se sintió ofendido. Quiéranlo o no, éramos, junto a Miguel y Ángela, la azafata, el mejor grupo que tenía el pisco en ese momento. Fernando había sido reducido a cuidar la puerta del pisco y eso solo causó resentimientos, yo le pregunté a José por qué había hecho tal cosa, él me dijo que desconfiaba de Fernando por el dinero. Como sabrán, yo fungía de barman y a la vez de cajero, preparaba los tragos y a la vez cobraba todo lo que ingresaba al bar. Por otro lado, Fernando era el asistente de bar y a veces los clientes al pedir una jarra de cerveza o sangría, le extendían la mano para pagarle y él agarraba los billetes y lo depositaba en la cajita donde se guardaban, para luego coger otro billete y entregar el vuelto. En el tiempo que trabajé con él, puedo asegurar que nunca lo vi agarrando ningún billete y metérselo al bolsillo, doy fe de eso, la cosa no venía por ese lado, sino por puros celos. Fernando se desanimó de seguir apoyándonos, yo hablé con José y le dije que si él desconfiaba de nosotros por la plata, que la caja la hiciera él, es decir, él como dueño tenía que dedicarse a cobrar, así no habría ningún problema y yo me concentraría solo en preparar los tragos. Él de ninguna manera aceptó y exclamando a viva voz, me dijo: hermano. No, yo no desconfío de ti, tú sigue haciendo la caja, por ese lado no hay problema contigo. Pero José, yo soy barman no cajero y necesito tiempo y espacio para preparar mis cócteles, el estar cobrando me quita tiempo. No Alex, tú sigue cobrando no más hermano. Con el tiempo la cosa cambió, y una noche cuando ingresé al local como siempre, me di con la sorpresa de que José había metido al bar a un moreno alto con pinta de basquetbolista y a su amigo.
Ellos eran dos clientes asiduos que se habían hecho amigos de José y decían que eran barmans. Al preguntarle a José qué significaba eso, él me dijo que solo los estaba probando. A mí francamente la escena me parecía graciosa, era la primera vez que veía el bar desde fuera con dos tipos extraños dentro. En fin, los tipos no duraron una semana porque los clientes empezaron a quejarse de los tragos. Yo por otra parte había conseguido trabajo en un club de golf, un club de gente rica y elitista, donde asistía la crema y nata de la sociedad limeña. En el club de golf me aceptaron sin regatear, de pronto me vi otra vez envuelto en un horario de trabajo absorbente de lunes a domingo, mientras tanto, seguía yendo a trabajar al pisco los viernes y sábados por las noches. Dobleteaba, salía del club de golf a las 5 de la tarde y entraba al pisco a las 8 de la noche y no paraba hasta el amanecer, para luego tomar un bus y entrar nuevamente al club de golf a las 8 am. Los dos basquetbolistas no duraron más de 2 fines de semana, los clientes protestaron y José se arrepintió de haberlos contratado. En uno de sus cambios inesperados, me había pedido que regrese al bar, pero no quería que Fernando me acompañe. Yo acepté más por no tener nada que hacer con mi tiempo y porque me gustaba estar los fines de semana en el pisco, ya tenía un sueldo fijo en el club de golf. También quería probar hasta dónde aguantaba mi cuerpo, amaneciéndome en el pisco y luego yéndome a trabajar al club por la mañana. El resultado fue desastroso, me sometía a largas jornadas de trabajo y cansancio extremo, pero era joven y aún tenía fuerzas para seguir, aunque eso no me daba felicidad, lo único que estaba haciendo era matarme lentamente. Más tarde descubrí que nadie se hace rico trabajando más horas maltratando su cuerpo, sino, utilizando su mente y su habilidad trabajando para sí mismo. Mi vida en ese momento se puede decir que se equilibraba entre el contraste de ver dos realidades diferentes, la del golf y la del pisco. En el club de golf lo que hacía, era abrir el bar lo más temprano posible y atender a los socios engreídos, petulantes y soberbios que allí cohabitaban como parásitos. Los más vagos de las familias más acomodadas de Lima ahí reunidos, sin nada que hacer, más que asistir a su último refugio de burguesía que les quedaba. Ahí se sentían los reyes y había que cumplir todos sus caprichos, ahí trataban a los mozos como a sus lacayos, los cuales tenían que obedecerles en todo, y ante cualquier desobediencia o rebeldía, eran inmediatamente gritados y maltratados verbalmente. Pero también había su contraparte de bondad, como mandar una fuerte donación en dólares a un ex-mozo que se encontraba fuera del país delicado de salud. Los dos extremos de la maldad y la bondad humana, se juntaban en aquel club. Por otra parte, las esposas de los socios se juntaban en otro salón, porque estaban prohibidas de juntarse en el mismo lugar que los hombres. Ellas se juntaban en un té de tías y hacían lo que mejor sabían hacer, dar rienda suelta al chisme y a expandir rumores, tomar té inglés y comer postres y empanadas. En el otro salón, los esposos se dedicaban a emborracharse y a parrandear por los alrededores del club, comportándose como verdaderos adolescentes en celo. Solo algunos se dedicaban al verdadero deporte. Se veían elegantes y caballeros cuando vestían su pantalón blanco y sus zapatos pesados de golf, sus palos y sus gorras. Los carryboys eran los que cargaban sus pesadas bolsas, con 10 palos de golf diferentes y recibiendo buenas propinas por ello. Estos eran los más dedicados al deporte, los demás solo iban a beber alcohol, a comer y a chismosear. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en los suburbios de Lima, la gente que iba al pisco se comportaba igual, pero a su estilo y condición social. Allí se reunían los bailantes y los juerguistas. Los chicos iban con coloridas camisas y las chicas con diminutas faldas para bailar y atraer miradas. No tomaban whisky como en el golf, sino cerveza. No tenían lujosos carros sino que subían y bajaban de los mototaxis, no jugaban al golf, pero sí jugaban a cortejarse y a enamorarse, aparentando ser coquetos, interesantes y sociales. Ambos bandos, tanto los del golf como los del pisco, bebían y fumaban como chinos. Unos fumaban finos puros y los otros cigarros comunes. Otros fumaban marihuana y los otros aspiraban cocaína, algunos tomaban whisky etiqueta roja y los otros tomaban whisky etiqueta azul, unos bebían sangría y los otros tomaban finos vinos. Pero ambos bandos eran infelices a todas luces, unos en su enorme castillo del golf y otros a las afueras del pisco. Unos sufrían por banalidades, como no haber comprado otro auto nuevo, y los otros por no haberse comprado un par de zapatillas de marca reconocida. Otros por escapar de su vida llena de lujos pero vacía de amor, los otros por escapar de su vida ordinaria y sin amor tampoco. En sí, todos sufrían igual pero de diferentes maneras, y todos creían ser originales y divertidos, cuando en realidad no lo eran.
En el pisco, las chicas venían bien maquilladas y bien perfumadas, los chicos por otra parte venían bien acicalados, bien vestidos y con ganas de ligar. Las chicas que iban en grupo y sin pareja también venían a lo mismo, no sin antes bailar y bailar y bailar, y los hombres a tomar y tomar y tomar, luego ambos sexos se juntaban en la pista de baile y todo era una explosión de sensaciones, feromonas y alcohol. En el golf, los señores se dedicaban a beber pisco sour, chilcanos, ron, whisky, vinos, vermut, campari, fernet, jerez, anís, sambuca, etc. En el pisco bar, los jóvenes bebían cerveza y sangría en jarra y el que llevaba en la mano una botella pequeña de cerveza Corona o Heineken, era considerado cliente a uno y con estilo. Al final todo era pura pose, pero eran las mismas armas que ambos grupos utilizaban para atraer a las chicas. En el golf se comía buffet, bife, langosta, solomillo, osobuco, prosciutto, carnes y pastas. En el pisco bar, si después de beber te daba hambre, solo tenías que dirigirte al carrito sanguchero a comprar una hamburguesa con papas fritas y todas las cremas, también podías optar por los anticuchos, choncholí, pancita y rachi con su copa y su ají. Ambos bandos saciaban sus ansias de sed, hambre y sexo, y guardaban las composturas en las altas y bajas sociedades de Lima, pero cuando llegaban a sus casas, todos eran iguales al evacuar todo aquello en el retrete. Ambos comían, bebían y follaban como si no lo hubiesen hecho nunca. Eso era vivir la vida para ellos. Todo se resumía en disfrutar del fin de semana lo mejor que puedas, porque pronto llegaría el lunes y todos volverían a su aburrido trabajo, siendo tristes criaturas de zoológico otra vez. En el club de golf trabajaba yo en el turno de la mañana, abría el bar a las 8 am y luego iba a recoger mi uniforme a ropería. En el hotel lo llamaban lencería. Ropería era el cuarto de lavandería donde te entregaban el uniforme. Luego te ibas a los camerinos y te cambiabas y así calabas en los baños antiguos del personal. Todos, mozos, cocineros y barmans se preparaban ahí para la batalla, luego todos salían hacia el comedor para almorzar. Yo iba con ellos, no sin antes mirar la punta del Hotel 5 Estrellas, el cual quedaba a unas cuadras de ahí. A pesar de la altura de los edificios, la punta de la torre hotelera siempre lograba sobresalir, como un nevado que sobresale entre las montañas de una cordillera. Hacia esa punta dirigía mi mirada, como si de una antigua iglesia se tratara y como si yo hiciera mentalmente una oración. Terminado el ritual, ingresaba al comedor y allí todo era bullicio y conversación, parecido al recreo del colegio. Todos se sentaban en grupos, los mozos con los mozos, los cocineros con los cocineros y los barmans con los barmans. También venían secretarias y personal de seguridad y todos comíamos lo mismo. Luego de terminar, volvías raudo hacia los baños a lavarte los dientes y dirigirte a tu puesto de trabajo, relevando a tu compañero que esperaba ansioso para irse a comer, no sin antes preguntarte qué habían cocinado hoy. Una vez en el bar, atendíamos los pedidos de los socios. Cócteles, gaseosas, aguas, cervezas y vinos. Por otro lado, en la cocina preparaban los manjares antes mencionados. Un buffet con comidas de todos los colores y sabores. Cuando veías a los socios, lo único que hacían era comer, beber y charlar. Todos comían con gafas oscuras que ocultaban sus ojos fríos. Después de eso, nada interesante o diferente ocurría en los días posteriores. Al pisco bar ingresaba yo a las 8 p.m., ya iba así calado desde mi casa, ingresaba al bar a revisar lo que faltaba para empezar la noche y luego le daba a José una lista de lo que faltaba comprar. Mientras iba avanzando el mise en place como dicen los expertos, dejaba todo listo para empezar la batalla, luego me dirigía a la puerta a fumarme un cigarrillo mientras Miguel ponía algo de música nuestra, es decir, canciones que solo a nosotros nos gustaban para escuchar y relajarnos, antes que vinieran las chicas y nos impongan la pachanga y rumba. También jugábamos con las luces y el humo mientras el local permanecía aún vacío, hasta que llegaba el encargado de dejar las bolsas de hielo en cúbitos y los galones de vino para la sangría sangrienta. Los clientes venían de a pocos a partir de las 10 y luego en manadas a partir de la medianoche. Tacos y faldas se mezclaban con zapatos y jeans, así como caderas y torsos, brazos y piernas. Todos bebían y bailaban, fumaban y brindaban, siempre y cuando paguen por adelantado por el licor, para que no haya problemas después. En el golf había un socio peculiar, que era el hijo de un socio renombrado de descendencia árabe. El tipo tenía unos 40 años y era un alcohólico empedernido, pedía siempre un vaso de ron o de pisco y firmaba, allí nadie pagaba, solo firmaban vouchers, luego se tomaba el trago de un solo sorbo y luego te pedía que le aumentes un poco más. Ya nos habían prohibido que le diésemos alcohol porque conocían su fama de bebedor.
Pero él era una persona amigable y divertida y yo discretamente le servía un poco más, haciéndolo pasar como si fuera un vaso de agua. El tipo te agradecía y te daba una propina, pero luego te pedía más alcohol, entonces tenías que decirle que se dé una vuelta para no despertar sospechas y así te deshacías de él, pero él no era tonto, y ni bien se iba, hacía lo mismo en la otra barra. Su vida era triste, había sido abandonado por su mujer, quien se había llevado a sus hijos para irse a vivir con otro hombre. Él sufría y por eso bebía, pero con el tiempo, la sed alcohólica lo envolvió y ya no pudo dejar la botella ni la coca. Su padre, un reconocido hombre de negocios, le había dado dinero muchas veces para que lo invirtiera en negocios y en todos había fracasado, en eso se parecía a mí, tal vez por eso me caía tan bien. El mozo que andaba con él de arriba para abajo, me contaba que el tipo había fracasado en todo lo que había intentado hacer. Lo último que hizo, fue abrir un bar a las orillas de una playa del sur, la idea era buena, se había hecho de 2 ayudantes, quienes repartían piña colada en cocos partidos por la mitad con sorbetes de colores y toda la onda, y como todos lo conocían, las piñas coladas salían como pan caliente. Por fin parecía que lograría hacer un negocio próspero, pero pronto volvió con su adicción al alcohol y terminó por tomarse todas las botellas del bar, hundiéndose nuevamente y quebrando el último negocio que su padre le había dado. Después de eso, el tipo estuvo castigado por una temporada sin propina de papá y sin crédito en el bar. Lo más triste era que el hombre no era mala persona, era gracioso e ingenioso, pero el vicio lo tenía dominado y eso siempre había sido su ruina. El mozo que andaba con él, coincidentemente vivía en mi mismo distrito, aunque lejos de mi barrio. Y por esas casualidades de la vida, aunque creo que nada sucede por casualidad, animó a este buen hombre a probar con un último negocio, para poder demostrarle a su padre que podía lograrlo esta vez. Lo convenció de poner una pollería, pero no una pollería como todas, sino pollos a la leña, y para que esta historia suene mejor, aunque todo esto sucedió en verdad, el local que alquiló, se ubicó nada más y nada menos que al frente del Pisco Bar. De pronto, una noche al preguntar por José, me dijeron que estaba al frente en un nuevo local. Hacia allí me dirigí e ingresé a la nueva pollería todavía no inaugurada. Reconocí al mozo y él se sorprendió de verme también. El mozo le había dicho a José que él era el dueño del negocio y que su socio vendría en cualquier momento. Yo no sabía quién era su socio, hasta que de pronto llegó nada más y nada menos que el buen hombre que yo atendía en el golf, con sus casi 1,85 m de estatura y su mirada de loco. Lo saludé y él se sorprendió al verme, me preguntó que qué hacía yo aquí, yo le dije que trabajaba al frente, él se alegró y me abrazó y luego empezó a hablar con el mozo y con José. Llegó el día de la inauguración, José había decorado el local con antigüedades y con su arte, como solo él lo sabe hacer. Le había colgado en la pared varios cuadros y objetos antiguos que conseguía en la cachina, y con eso había quedado muy bien el local. Colgaban en la pared, entre otras cosas, una cabeza de venado, una colección de escopetas de diferente forma y tamaño, de mayor a menor, haciendo una forma de triángulo, había también lamparitas, pieles de animales y otras curiosidades. Todo encajó muy bien y el local empezó a funcionar tal y como se había planeado. José invitó al loco del golf a que conociera el Pisco Bar y a este le impresionó la decoración, similar a la de la pollería pero con más cuadros y antigüedades, en eso José era un trome. Afianzaron su amistad y ya se hablaba de sociedad en futuros negocios. Este personaje anómalo y automarginado de alta sociedad, había encontrado amistad y comprensión con la gente de mi entorno. Le habían abierto las puertas que sus iguales le habían cerrado por alcohólico, lo aceptaron como era y por eso empezó a venir más seguido al pisco, y por supuesto bebía y se divertía. También había descubierto que los tragos costaban la mitad de lo que le costaban en San Isidro y la cocaína también, aunque no la vendían en el pisco. José lo había presentado a todos los clientes del pisco y había algunos que le hacían delivery cuando la nariz del loco así lo requería. Él mandaba a comprar la mercancía y pagaba en dólares, no sin antes asegurarse que sea de buena calidad. Así se lo pedía al alto y flaco metalero que se la conseguía, pagaba por adelantado y este obtenía una ganancia. Por eso se iba y se sumergía en el grupo donde lo vendían, transaba con los vendedores y con los policías que por ahí merodeaban, después de demorarse un poco, regresaba con el pedido y el loco del golf le daba su propina, metiéndose luego al baño y aspirar el polvo de ángel de la muerte. Eso lo vigorizaba y le refrescaba la borrachera, luego se ponía a bailar la música electrónica con las chicas polillas que lo rodeaban y le llegaban al pecho por lo alto que era. Ahí se le podía ver, bailando con los ojos cerrados y los brazos extendidos hacia arriba, sintiendo la música y el alcohol en la sangre, y llevando el recuerdo de su esposa en la mente.
Era un hombre descarriado pero educado, perdido en un mundo de orcos que bailaban a su alrededor, más por interés que por amor a él. En el golf, las cosas seguían igual de aburridas como siempre, lo único que me entretenía era observar las manías y costumbres de estos burgueses pasados de moda. Se decía que solo podían ser socios aquellos que tuvieran mucho dinero, pero no solo eso bastaba, tenías que tener un apellido de abolengo, si era compuesto mejor, y venir de una tradición de hacendado. Se decía que los miembros del club eran bien elitistas y habían rechazado a estrellas de la televisión, quienes habían postulado varias veces a ser socios del club, pero habían sido rechazados, por venir de una clase no acomodada. Era su pasado el que los condenaba, el dinero solo era una decoración para ostentar. Una mañana, atendiendo el bar de la piscina, en uno de esos días particulares donde no había mucha gente, menos a esas horas de la mañana. Observé que alguien nadaba en la piscina, era una figura alargada y pálida que buceaba dentro del agua, llevaba la típica gorra de látex que se ponen los nadadores en la cabeza y unas taponeras en los oídos. El hombre mayor, flaco y pálido, iba y venía a lo largo de la piscina vacía de gente, después de unos 20 minutos de nadar en ella, por fin salió y fue a cubrirse con una toalla, luego se acercó hacia la barra a donde yo me encontraba, y con una voz que me sonó familiar, pidió un club sándwich y un jugo de piña, indicando que se lo manden a su mesita en la piscina. Era nada más y nada menos que PPK, el entonces ministro de Economía de Toledo en el año 2004 y actualmente presidente de la nación, vacado y renunciante. Él también era socio del club y vivía a unas cuadras de ahí, detrás del Hotel 5 Estrellas. Toda aquella zona era su entorno y su territorio y nosotros éramos, por supuesto, sus sirvientes pagados. Al parecer, nada había cambiado en 200 años de república, todos ellos eran gente de descendencia extranjera, gente que llegó en alguna remota época a nuestro país y eran quienes actualmente dominaban a la clase media y baja, en esta tierra dividida a clasificada llamada Perú. En otra ocasión, hojeando una revista muy conocida y deleitándome con la última página, donde siempre salía una mujer desnuda, era lo que todos los mozos hacían, también me ponía a leer los artículos que más me interesaban y a ver las fotos de la socialité limeña. En esas fotos se podía ver los rostros de toda la gente que iba al golf, de ellos eran esas páginas de sociales y solo a ellos les pertenecía. En una de esas fotos, entre el grupo de amigos que sonreían para el flash, reconocí nada más y nada menos que al loco del golf. Mi reacción fue una carcajada interna y una celebración, como cuando ves a alguien conocido salir por televisión. Más tarde, cuando vino al bar a pedirme un trago, le enseñé la revista. Su reacción fue una media sonrisa que más parecía una mueca, como si no le emocionara ya salir ahí, y como si le cansara ver siempre las mismas fotos. Ustedes siempre salen en las fotos de sociales, le dije yo sonriendo. Claro pues, esto es Lima. Dijo él, refiriéndose al club y a los que salían en la revista, y tenía razón. Ellos se sentían no solo el centro de Lima, sino también del país. Me hacía recordar a la frase del poeta Valdelomar, quien en su época decía: el Perú es Lima, Lima es el jirón de la Unión, el jirón de la Unión es el Palace Concert y el Palace Concert soy yo. Valdelomar ya no existía en estos días, gracias a eso no pudo ver a su Palace Concert del Jirón de la Unión, convertido en la discoteca Cerebro, donde todas las tardes y todas las noches, ingresaban chicos y chicas que se habían escapado de las academias e institutos, para beber y bailar reggaetón. Volviendo al loco del golf, él se salía a veces de ese núcleo y exploraba otros horizontes, pertenecía a ese mundo de alta sociedad, pero también tenía alma gitana y curiosa, sabiendo bajar a los suburbios de Lima para buscar diversión. Mientras lo atendía en la barra, miraba yo a una rubia alta y de buenas piernas, que siempre paraba rodeada de 2 o más hombres diferentes. Dame más alcohol y te cuento con quiénes se ha acostado esa puta. Me decía el loco, señalando a la rubia alta que cruzaba las piernas. ¿Quién es? Le preguntaba yo. Ella, me decía el loco, es nada más y nada menos que la hija del dueño del diario más leído del Perú, en su diario y su revista salen todos los amigos de su papi y todo nuestro entorno social. Me decía mientras me extendía el vaso para que sirva más alcohol. No me consta si era verdad o no, tampoco me importaba, pero el loco sabía ganarse a veces, una generosa porción de alcohol por cada chisme que contaba. Ya está, eso es todo por hoy. Le decía yo al servirle el vaso, mientras él bebía y sonreía, sabiendo que no iba a ser así. Sírveme más por favor. Fíjate si no hay nadie mirando. No hay nadie, sirve no más. Al otro lado de la ciudad, en el Pisco Bar, estando a full de gente, un sábado cualquiera.
Apareció de pronto el loco del golf como un gigante. José salió a recibirlo con un abrazo y del carro viejo que trajeron, bajaron 4 amigos más, que él había convencido para que lo acompañasen a bajar a los infiernos. El loco estaba algo bronceado por la playa, pero sus amigos eran más blancos, altos y refinados. Con cara de miedo bajaron del auto, sin dejar de sorprenderse todavía por haber venido a un lugar tan inhóspito para ellos, que nunca salían de San Isidro. La escena era cómica, el loco se acercó a José y se los presentó. José muy amablemente los acomodó en la zona VIP, que no era más que un altillo separado del gentío en un rincón del local. Allí había una mesa grande redonda alumbrada con unas lámparas rústicas. Ahí sentaron a los 4 amigos del loco, que más parecían 4 pálidos ángeles caídos, quienes observaban aquel infierno, en el que se danzaba los babilónicos ritmos paganos que estaban de moda. Ellos no se mezclaban con la gente, solo miraban desde arriba del altillo. Solo el loco del golf bajaba a los infiernos y bailaba, mezclándose con la gente de abajo. Sus demás compañeros solo miraban la escena con curiosidad. Yo no podía creerlo, aquellos personajes parecían sacados de un cuento de hadas y metidos a un cuento de terror. No sé si había sido mi culpa por entrar a trabajar al golf o el irónico destino había conspirado para que esas dos culturas se encuentren. Pero era el loco, quien rompía todas esas barreras. Al mirar las dos clases sociales metidas en un mismo antro, lo único que me venía eran ganas de reírme. Con José nos mirábamos y nos reíamos junto a los amigos y clientes más íntimos. Uno de ellos, al que apodaban Pilatos, me decía riéndose: «Mira, parecen de las películas de la Biblia». José y yo soltamos una reverenda carcajada larga y ruidosa. Pero era cierto, al mirarlos parecían judíos sacados de las películas de la Biblia, rodeados por un mar de gente pagana y bailante. Aquello era realmente como juntar papas con camotes y a la vez no dejaba de ser gracioso. Ninguno de los amigos de mi entorno, incluido José, se imaginaban a qué familias pertenecían aquellos personajes, ni qué consecuencias habrían si les pasaba algo a cualquiera de ellos. Eran hijos de gente de mucho poder económico, social y político, pero en el Pisco Bar, aquella noche solo eran personajes de alguna fábula religiosa y eso causaba gracia en todos. Lo único que me apenó esa noche, fue que el pisco ya no tuviera la barra fabulosa que tenía cuando inauguramos, con esos licores finos de marcas reconocidas, que nos ponía a la altura de cualquier bar de primera categoría, para atender a cualquier cliente nacional o extranjero que quisiera tomarse un buen trago. Aquella vez, los ángeles caídos del golf solo tenían un shot de cerveza en cada mano y sus ojos miraban con curiosidad todo aquel espectáculo rítmico. Me hubiera gustado que pongan la misma curiosidad cuando hubiesen visto la barra que teníamos al principio, se hubieran dado cuenta que no tenía nada que envidiarle a la barra del golf, comprendiendo que aquí, lejos de ellos y de sus vidas, también había gente que sabía tomar buenos tragos y buenos cócteles. Gente que gustaba del buen beber y tenía buen gusto por la comida también, gente que hacía bien su trabajo, preparando estas delicias, mezclando estilo y pasión por lo que hacía. Aquella noche, el espectáculo lo hacía el loco, quien se mezclaba bebiendo y bailando con la gente del pisco, y en ese momento parecía ser el hombre más feliz de todo el golf y de todo San Isidro, aunque solo sea por una noche villana. En otras ocasiones vinieron también al pisco, traídos de mi mano gringos daneses con ganas de divertirse, aunque en realidad eran grupos traídos por una ONG. Ellos venían como voluntarios desde Dinamarca, a enseñar el inglés británico, en una especie de escuela de intercambio cultural que quedaba cerca de mi casa. En aquella escuela me inscribí y estuve asistiendo un tiempo, allí pude hacerme amigo de aquellos daneses y una noche los invité al Pisco Bar. El resultado también fue gracioso e increíble. Los gringos daneses dictaban clases de inglés británico, ya que ellos tienen su propio idioma danés. La ONG les brindaba un departamento amoblado donde podían quedarse, y luego por las tardes iban a la escuela a dictar las clases. La comunicación tenía que ser en inglés, nos comunicábamos con un inglés masticado de mi parte, hacíamos el esfuerzo por comunicarnos y llegábamos a entendernos. Parece que les caí bien, porque esa misma noche llegaron al Pisco Bar. Ellos ya conocían el Boulevard, pero solo entraban a la discoteca de moda, donde eran llevados por sus alumnos más antiguos, formando un grupito muy cerrado y celoso, no dejando acercarse a cualquier otro peruano a querer hablar con los gringos. Siempre he observado lo mismo, la mayoría de mis compatriotas que entablan amistad con extranjeros gringos, los cuidan de una manera exagerada, y no dejan que se acerque otro compatriota por puros celos o rivalidad. Entonces pasó que un día llegué yo y me gané su confianza, llegándolos a convencer de que vayan al Pisco Bar, y así lo hicieron.
Aparecieron en grupo una noche, chicos y chicas danesas y chicas y chicos peruanos. Ingresaron al pisco y la pasaron de maravilla. Nosotros poníamos rock y música electrónica, que a ellos particularmente les gustaba. Con el tiempo dejaron de ir a la discoteca planetaria y empezaron a venir más al pisco bar. Por aquellos días yo ya había renunciado al club de golf y tenía todo el tiempo libre para poder estudiar inglés en las mañanas y asistir al pisco bar por las noches. Fue tal la confianza que me dieron aquellos daneses, que un día me invitaron a su departamento, a una fiesta de despedida que harían, porque tenían que partir de regreso a Dinamarca. Me pidieron si yo les podía preparar los cócteles para esa noche y yo acepté encantado. Así salimos una tarde y fuimos a una licorería a comprar los insumos para el preparado. Los gringos atraían las miradas porque eran altos y uno de ellos se parecía al cantante de Coldplay, y eso, en el lugar donde yo vivo es casi como ser una estrella en el firmamento. Una vez que conseguimos todos los insumos, subimos a un mototaxi, algo que a ellos les gustaba, y nos fuimos rumbo al departamento. En el trayecto la moto aceleró y dio un giro a toda velocidad, pasando y cerrando el camino a un bus. Aquello hizo que la moto se zarandeara y los daneses se asustaran. Yo los calmaba sonriendo y les decía que así era el transporte aquí, que se relajaran y no pasaría nada. Mentía, cada día suceden accidentes por imprudentes choferes que aceleran para hacer competencia entre ellos mismos y el resultado son las muertes que vemos a diario en los noticiarios. Por fin llegamos a nuestro destino y quedamos en que yo volvería el sábado en la tarde a preparar todo. Aquel sábado estuve haciendo mis cosas en casa, luego salí a almorzar y a eso de las 3 de la tarde, me dirigí hacia el departamento de los daneses. Toqué el timbre y subí a un segundo piso, donde me recibió Margarita, una danesa de unos 25 años, muy simpática y agradable. Ya en la sala, salió a mi encuentro otra danesa, una mujer de unos 50 años, de la cual no recuerdo el nombre. Yo las saludaba dándoles la mano al estilo europeo y ellas me saludaban dándome un besito en la mejilla al estilo peruano o latino. Pasamos a la cocina y la mujer mayor nos dejó solos metiéndose al baño a darse una ducha. Margarita y yo empezamos con los preparativos, le enseñé a sacar la pulpa de las piñas y dejarlas como un envase para beber, luego empezamos a decorarlas formando caras en cada piña. Los ojos eran 2 rodajas de limones, la nariz era una cereza roja, la boca era media luna de naranja, y las cejas eran 2 pequeñas hojas de piña. Hicimos 5 envases de piña con sus respectivos rostros, todos con diferente expresión. Entre risas y conversación fluida, ya que Margarita sabía hablar muy bien el español, hicimos que la empatía fluyera y sea un día bueno y agradable. Pasamos una tarde con tanta química, que cuando la mujer mayor entró para ayudarnos, se dio cuenta que estorbaría e inteligentemente se fue a la sala a leer una revista. Con Margarita preparé piña colada, su favorita, daiquiri de durazno, algarrobina y pisco sour, también hablamos de música, de películas y de arte. Cuando le dije que había traído mi estuche de CDS, ella se emocionó y escogió el disco de U2, para escucharlo mientras preparábamos los cócteles. El hecho de que estén solo 2 danesas en el departamento, se debía a que todos los demás, daneses y peruanos, se habían ido de paseo a un zoológico de Lima. Gracias a eso nosotros habíamos tenido una tarde tranquila y relajada. Ya en la tarde, a eso de las 6 p.m., llegó el grupo de daneses y el grupo de peruanos. Yo me encontraba en la cocina con Margarita, ya habíamos terminado de preparar todos los cócteles y nos encontrábamos escuchando música. Los gringos daneses se alegraron al verme y pasaron a saludarme, luego miraron las caras graciosas que habíamos hecho Margarita y yo con las piñas y se echaron a reír, nos dijeron que se irían a duchar y a descansar para estar frescos en la noche para la fiesta de despedida. Después entraron algunos peruanos, y al verme en la cocina me miraron con algo de envidia. ¿Y tú qué haces acá?, me preguntó una de ellas. Otro se acercó y quiso probar lo que habíamos preparado, inmediatamente Margarita intervino, y con cara de molestia los echó a todos fuera de la cocina. Yo me quedé callado, pero en el fondo sentía lo mismo que ella. Habíamos pasado una tarde tranquila, hasta que llegaron los bulliciosos compatriotas míos a querer meterse a la cocina y a querer probar todo sin permiso. Cuando Margarita los echó, ellos me miraron con más odio, luego Margarita cerró la puerta y volteó a mirarme con una sonrisa y con un gesto de alivio. Yo también compartía su alivio y su sonrisa. Ya me voy, le dije a Margarita. Iré a mi casa a descansar y volveré más tarde. Oh, ¿vienes en la noche? Aquí te esperamos, dijo ella, con una voz que me tranquilizaba. Salí a la sala y escuché nuevamente el bullicio. A la danesa mayor la habían rodeado, algunos ya se habían retirado pero otros no sé qué seguían haciendo ahí.
Se veía la cara de incomodidad de la danesa mayor, yo salí rápido y me despedí de ella desde lejos, ella me sonrió y yo me perdí tras la puerta. Por la noche volví a la fiesta y todo era como un sueño, toda la sala estaba llena de velas de todos los colores. Me dijeron que era una costumbre danesa, que solo lo hacen cuando va a haber una reunión importante. Ellos se alegraron al verme y empezamos a degustar los cócteles y los piqueos. Yo me mantenía al margen del bullicio y compartía más con los daneses. Algunos conversaban entre ellos y otros se mezclaban entre sí, mientras los demás paseaban como en su casa. Los daneses hicieron un ruedo con cánticos nórdicos que solo ellos entendían. Yo bebía vino discretamente y observaba tranquilo la algarabía. Solo me quedé un par de horas porque tenía que entrar a trabajar al pisco a las 8 p.m. y ya casi eran las 9, así que les dije que me tenía que ir. Ellos me abrazaron y me cargaron, tomándome una fotografía que nunca pude llegar a ver porque se llevaron sus cámaras con ellos. Supongo que estaré entre sus recuerdos de viajes o tal vez habré sido borrado, no puedo saberlo. Luego de despedirme me dijeron que irían más tarde al pisco bar. Oh, les dije, retirándome raudo a mi puesto de trabajo. Al llegar al pisco lo encontré vacío, José estaba un poco serio, tal vez porque había llegado tarde o tal vez porque no había gente. Le dije que alistara una gran mesa, porque iba a llegar un gran grupo de daneses a celebrar su despedida, no sé si me creyó. A medianoche el local estaba abarrotado de gente, cuando llegaron los daneses con sus pares peruanos, los acomodamos al fondo. Empezó el baile y la danza, ellos venían a pedían tragos de la carta que no salían hace tiempo, tomándolo con gusto, pero lo que más les gustaba a sobremanera era la cancha serrana que dábamos de cortesía, sí. El exquisito maíz peruano de los incas, tostado en aceite caliente les había encantado. Para sorpresa mía, cuando les di a probar el tamal peruano, que también está hecho de maíz, ellos que eran directos y sinceros, me lo devolvieron inmediatamente y me dijeron que no les había gustado para nada. Yo a cambio les di más cancha serrana y sus rostros se iluminaron de nuevo. Algo parecido me pasó a mí, cuando ellos me dieron de probar una golosina danesa, que era a simple vista como un toffee, pero al probarlo sabía a un hongo, parecido al hongo con laurel, que luego, al mascarlo, se ponía ácido. Yo tampoco pude aguantar su sabor, pero como buen peruano, seguí comiéndolo por cortesía. Eran gustos autóctonos diferentes y sabores que a veces se entrelazaban y otras veces no. Al terminar la jornada, todos quedaron satisfechos, tanto daneses como peruanos y clientes asiduos. Antes de irse me agradecieron y se despidieron de mí y de José. Fue una buena noche, tanto para mí como para ellos. Nunca más volví a saber de ellos. Tiempo después la ONG se enteró que muchos peruanos y peruanas se habían emparejado con daneses y habían enrumbado a ese país, algunos para ir y regresar y otros para quedarse allí para siempre. Entonces dejaron de mandar más daneses y los antiguos alumnos se pusieron a enseñar el inglés, lo cual hacían muy mal, a excepción de uno o dos profesores. Al ver esa deficiencia, decidí salirme de esa escuela que hasta hoy funciona, pero ya sin daneses y con precios elevados, todo el apoyo se volvió en negocio con el tiempo y jamás volvió a ser lo mismo. El tiempo pasó y yo dejé de estudiar y de trabajar en el pisco, lo único que me quedaba, era una cámara filmadora que compré con mi liquidación del golf, con ella empecé a dedicarme a las filmaciones de eventos, y así poder ganarme la vida. Mi sueño siempre había sido dirigir películas, escribir guiones y crear historias, pero como eso no se podía lograr en donde yo vivía, hacía grabaciones en video para promociones, bautizos, cumpleaños y bodas. En cada filmación, retorcía la cámara y daba el encuadre y movimiento perfecto, como si de una película real se tratara o eso es lo que yo imaginaba. Me gustaba filmar con la cámara, grababa con ella todo lo que podía grabar. A mi hijo pequeño, a mis amigos, a mi mascota, a las chicas, al cielo, al mar, y a todo lo que a mí me parecía interesante en ese momento. Los fines de semana me colaba en las ceremonias de graduaciones y promociones de los colegios, iba siempre acompañado de mi fiel compañero Joel, y con cámara en mano entrábamos, sin invitación, a los locales donde se celebraban los eventos. Pasábamos inadvertidos y esperábamos a que empezara la ceremonia, nos asegurábamos que no haya ningún filmador contratado y ni bien empezaba el evento, me paraba al frente con mi cámara, y todos creían que yo era el filmador oficial contratado. Una vez terminada la ceremonia, cuando padres e hijos ya estaban relajados en sus asientos, pasaba yo de silla en silla, ofreciéndoles el video, asegurándome que me dieran el 50% por adelantado, para que no hubiera ningún malentendido después. Iba preparado con mis recibos. La mayoría de padres aceptaba, y terminaban de convencerse cuando les mostraba la grabación por la pantallita de mi cámara.
Ellos, al ver a sus hijos en la pantalla, se emocionaban como si estuvieran saliendo en la televisión y pagaban con gusto el adelanto. Yo por supuesto les entregaba el recibo para que no desconfíen y eso era todo. Apuntaba sus nombres, sus teléfonos y su dirección y pasaba a la siguiente familia, repitiendo el mismo método. En una noche podía hacerme a cantidad para sobrevivir una semana. En esos días de diciembre, los eventos de graduaciones se hacían casi todos los días, pero se duplicaban los fines de semana. Aprovechábamos todos los días que podíamos y así seguimos hasta los primeros días de enero. Era clandestino trabajar así, pero era algo que me gustaba y al menos trabajaba por mi cuenta. En aquella época los vídeos se entregaban en casetes de VHS, las filmaciones en DVD todavía no se ponían de moda, así que iba y compraba casetes de video por docenas y luego sacaba las copias, después entregaba los vídeos de casa en casa, con las direcciones que había pedido. Al entregarlas me cancelaban la otra mitad y todos quedaban conformes. En todo ese tiempo solo 2 rechazaron los vídeos, los demás aceptaron sin ninguna queja. Los más desconfiados se aseguraban de que la grabación sea buena antes de pagar. Yo les decía que lo prueben en su videograbadora, y al ver la calidad y 8 de mi cámara, quedaban satisfechos y pagaban contentos. Al año siguiente entró la moda de las filmaciones en DVD y yo no podía quedarme atrás, pero no tenía una computadora o un DVD grabador para poder hacer las conversiones. Todavía tenía que mandar a hacer la titulación con fondo de paisajes y música y pagar por ello, para que luego me lo entregasen todo en un disco. El tiempo de las promociones pasó, y el negocio bajó, pero ya me había hecho conocido. La gente que tenía algún cumpleaños, matrimonio o alguna celebración, contrataba mis servicios y yo me aseguraba cobrando la mitad por adelantado. Filmaba todo lo que podía, hasta los más mínimos detalles. Cuando era una boda, iba dentro de la limusina y grababa a los novios paseando por Barranco o en las cascadas de Chorrillos, siempre con mi compañero Joel. Luego volvíamos del paseo y los novios se preparaban para ingresar a la casa o al salón, se paraban un momento bajo el arco de flores donde colgaba una campana, la cual era abierta para dejar caer los pétalos de rosas sobre las cabezas de los novios, luego ingresaban al centro del salón y entre aplausos, eran recibidos por todos los invitados y por el maestro de ceremonias, que no era más que un tipo con un micrófono en mano y una hoja en la cual tenía apuntado todas las pautas a seguir. Yo iba detrás de los novios y no dejaba de filmar ningún detalle del baile, el ritual de la liga en el panty, el tiro del buque y la sesión de fotos con la familia y los amigos. Las bodas eran lo más tedioso y a la vez divertido, el trabajo demoraba más porque casi siempre eran 2 discos, con más de 3 horas de filmación. Primero la iglesia y el paseo y después la ceremonia y el baile. En todos los matrimonios o en la gran mayoría se repetía el mismo patrón, los novios no sabían por qué se casaban y era la novia la más emocionada. El novio no era más que un muñequito, muchas veces sin personalidad propia, haciendo y repitiendo todo lo que le indicaba su esposa, el animador, el cura y hasta yo. Yo solo me limitaba a filmar pero a la vez iba observando todos los detalles. Las suegras eran, algunas joviales y alegres y otras desabridas y con cara de mal genio, normalmente las más amargadas eran las que no habían estado de acuerdo con la boda, pero lo aceptaban. En realidad todos aceptaban lo que les imponía la tradición, eran pocos los que se salían del libreto de la vida. Pocos eran los rebeldes, los que habían optado por vivir una vida libre y diferente. El negocio de los eventos me daba para vivir, ya que podía tener ingresos los fines de semana, pero los demás días no tenía nada, y así se iba gastando todo lo que había ganado la semana anterior. Tiempo después, aparecieron los negocios de eventos especializados, anexando a los filmadores con los negocios de toldos, mesas, sillas, buffet y demás servicios incluidos en un solo paquete, matando así los negocios independientes de filmaciones o fotografía. Ahora ellos trabajarían para los nuevos reyes de los eventos que habían surgido. A veces el organizador solo se dedicaba a los toldos y jalaba todo lo demás para que aparentara que tenía todos los servicios. Los precios se dispararon, pero la gente los prefería, porque en vez de ir y buscar todo por separado, se les hacía más fácil encontrar todo en un solo lugar. Así fue que los pequeños negocios como el mío desaparecieron, la otra opción era ofrecer todo junto, pero había que tener capital y hacer una fuerte inversión, o asociarte con tolderos y jalar otros servicios de buffet y decoración, para así poder mantenerte a flote. También salieron cámaras más modernas que la mía, el formato i8 fue desplazado por el HD y los casetes por DVDs, lo que pasó después, ya lo conocemos todos. Cada vez escaseaban más las filmaciones para mí y los organizadores de eventos ya tenían sus propios filmadores, así que tenía tiempo de sobra.
En mis días libres me inscribí a un concurso de cortometrajes, tenía que crear una historia de ficción que durara menos de 15 minutos. El tema era libre, así que se me ocurrió hacer la historia de un perro abandonado, porque no tenía dinero para pagar actores ni grandes decorados. Así fue que recogí a un perro abandonado realmente, en el óvalo de la mujer de mi distrito y me puse a filmarlo por 3 días, después edité la grabación con la ayuda de mis amigos y el resultado quedó simpático. Al perro lo apodé Peluche Viejo, la idea era grabarlo haciendo cualquier cosa y luego devolverlo a la calle. Al final nunca envié el video al concurso y el perro se quedó viviendo conmigo por 9 años. En todo ese tiempo, compartimos la soledad y la compañía, la comida y el hambre, la alegría y la tristeza, el frío y el calor y nos volvimos inseparables, casi como padre e hijo, hasta que murió luego de muchos años de compartir su vida conmigo. Fue doloroso, pero al menos pudo vivir mejor el resto de su vida en una casa y no en la calle. Una vez más el destino ponía pretextos para acercarme a la vida de un animal, o para que él se acercara a la mía, el concurso solo fue una excusa para juntar dos almas solitarias. Me había quedado atrás en las filmaciones por falta de tecnología y cambio de modas, pero pronto salió una nueva alternativa, el negocio de convertir los vídeos de VHS a DVD. El trabajo era sencillo, la gente traía sus reliquias y recuerdos de viejas grabaciones y te lo entregaban para convertirlo y digitalizarlo en un disco de DVD. Lo único que tenías que tener era una computadora o un reproductor de DVD grabador que pueda quemar un disco. Un año antes había intentado comprar el DVD grabador pero no había podido, porque el precio, 1000 soles, era muy elevado para mí en ese momento. Yo había ahorrado todo lo que había podido de las filmaciones, restando lo que me quedaba de lo que enviaba para la mantención de mi hijo, pero solo había llegado a ahorrar 700 soles, me faltaban 300 para llegar a la suma y poder comprar el bendito aparato. Todas las noches me acostaba pensando en mi DVD grabador, soñaba con tener en mis manos uno, y así poder tener el instrumento para trabajar y no quedarme atrás en tecnología. Iba a los centros comerciales y tomaba nota de las marcas y los modelos y así casi me volví un experto en la materia. Pero la mala racha no me dejaba atrás, tuve unos problemas judiciales y tuve que gastar en abogados y documentos para no terminar en la cárcel. El motivo fue que un imbécil, vecino y ex amigo mío, quien vivía en la esquina de mi calle y se dedicaba a la venta de pollos, había robado unas zapatillas y algo de ropa de una carpa, en un campamento por Semana Santa en una playa al sur de Lima. Cuando lo atraparon y lo llevaron a la comisaría, al tipo no se le ocurrió mejor idea que dar mi nombre, mis apellidos, el nombre de mis padres y mi dirección a las autoridades. Cuando le pidieron su documento de identidad, dijo que no lo tenía, entonces le preguntaron sus datos y dio los míos. Apuntaron mis datos creyendo que eran los suyos y por esa razón yo ya estaba fichado en la fiscalía, sin siquiera enterarme. Un año después, la policía llegó hasta mi casa con una orden de captura a nivel nacional por hurto agravado. Hasta ese momento yo no sabía lo que estaba pasando y al principio pensé que se trataba de un caso de homonimia, pero fue rechazado por falta de pruebas. Tuve que pagar a un abogado para que viajara hasta Cañete, lugar donde se había producido el robo, exactamente en el balneario de Cerro Azul. Un día vinieron a buscarme mientras yo me encontraba comprando en una bodega con mi hijo pequeño. A mi padre le habían engañado, diciendo que eran amigos míos de la promoción del colegio, cuando en realidad eran policías de civil que venían a arrestarme. Cuando doblé la esquina de mi cuadra, vi a 3 hombres en mi puerta conversando con mi padre. Él había caído en su trampa y les había creído. Cuando me llamó por mi nombre, yo noté algo extraño, ya que los 3 hombres empezaron a rodearme y uno de ellos se me acercó con un papel en la mano, me preguntó mi nombre e inmediatamente me dijo no te muevas. Yo pensaba que se trataba de un secuestro o matones contratados para apalearme, grité para que mi padre se diera cuenta y él vino a socorrerme, en ese momento comenzó un forcejeo. Los policías, que más parecían matones, me amedrentaban y me jaloneaban, yo me sujetaba fuerte de una reja, mientras ellos tiraban de mi cintura y de mis piernas y a la vez llamaban pidiendo refuerzos. Yo no me soltaba por nada, presentía que esa gente quería llevarme a algún lugar para hacerme daño. Mi padre hablaba y forcejeaba con ellos, pero ellos no entendían palabras. Pronto llegó una patrulla y me subieron a jalones, yo pedía que también suba mi padre y así lo hizo. Los matones de la ley me llevaron a la comisaría y me sentaron en el banquillo de los acusados, mientras llamaban por radio diciendo que ya habían atrapado al ladrón. Yo no sabía lo que estaba pasando, solo veía que aquellas personas querían verme preso a como de lugar, tal vez para recibir un ascenso.
Yo les decía que era una equivocación, que yo no era el hombre que estaban buscando, pero ellos me acusaban diciendo que todos los delincuentes decían lo mismo y hasta se ponían a llorar. Pero yo no era un delincuente y mucho menos estaba llorando, solo estaba pidiendo justicia. Les pedía el documento para poder leer el nombre del sujeto que buscaban, pero ellos no me lo entregaban. Observando la hoja que colgaba de la mano de uno de ellos, pude leer que decía, que aquel sujeto al que buscaban tenía una cicatriz por operación de apendicitis. Entonces pensé que el único en el barrio que llevaba esa cicatriz era mi vecino el pollero, pero solo eran sospechas mías. Mi padre fue a llamar al comisario para que nos ayude a aclarar la situación y este llegó después de un momento interminable, en el cual esos policías me amenazaban diciéndome que me iría en cana por palomilla. Cuando entró el comisario, pude percibir en sus ojos que era un hombre justo y más inteligente que los otros 3 gorilas que me amenazaban. Preguntó cuál era la situación e inmediatamente los 3 matones empezaron a acusarme, yo me defendía y les decía que me muestren el documento, el comisario me dijo que esa era documentación confidencial y que estaba prohibido compartirlo con personal no autorizado. Yo le dije que en la hoja decía sujeto con cicatriz en el abdomen por operación de apendicitis, la cual yo no tenía. El comisario pidió la hoja y leyó atentamente, luego se volvió hacia mí y me dijo: hijo, levántate el polo, quiero ver tu abdomen. Así lo hice y al ver que no tenía ninguna cicatriz, les dijo a los policías amenazantes que me dejen libre, retirándose a su despacho. Los 3 policías pusieron cara de avergonzados y uno de ellos me pidió disculpas en nombre de sus compañeros, pero no lo decía sinceramente, sino, como si fuera un protocolo ya aprendido. El más rabioso de ellos que me había jaloneado e insultado no se disculpó, estaba furioso porque no le había salido el juego como él quería, solo se retiró del despacho y yo pude irme tranquilo a mi casa con mi padre. Yo me veía aparentemente tranquilo, pero psíquicamente había quedado destrozado y mi sistema nervioso alterado. Llegué a mi casa y me metí a mi cuarto, luego le expliqué a mi hijo que todo había sido una confusión, lo calmaba porque él había visto toda la escena del arresto forzoso. Con ojos de haber llorado, me miraba y me entendía, luego le dije que se vaya a jugar con su primito, que yo iba a descansar, así lo hizo y salió del cuarto, yo me tapé la cara con la frazada y traté de descansar, pero mis ojos permanecieron abiertos, dolorosamente abiertos. Después pasé por meses angustiosos, en los que tenía que esconderme de la policía que llegaba hasta mi casa a buscarme, dejando notificaciones, ya que seguía la orden de captura sobre mí. El abogado habló con el fiscal de Cañete y este le facilitó los documentos del interrogatorio, en él se describía al individuo que había tomado mi nombre como suyo, el único dato que tenía yo hasta ese momento, era la cicatriz por apendicitis que llevaba en el cuerpo este delincuente. Otra vez se me vino a la mente que el único en el barrio que tenía esa cicatriz y sabía todos mis datos, era el pollero, pero no tenía pruebas. Cuando el abogado regresó con las pruebas, recién pude ver su rostro en la foto y entonces lo denuncié por usurpación de nombre, pero todavía no terminaba ahí el asunto, tuve que sufrir un año más con toda la lenta documentación del Poder Judicial de mi país, pero al final pude salir librado de toda esa pesadilla gracias a Dios, aunque quedé algo perturbado. Respecto al pollero, lo sigo viendo en la esquina de mi barrio, con su vida simple y mediocre, y a veces hasta me quiere saludar. Yo nunca le dije nada ni tomé venganza, porque no quería que sospechara hasta que lo vinieran a atrapar, cosa que nunca pasó. Pero bueno, el destino sabe por qué hace las cosas, y ahora yo me había librado de una buena muerte en vida. El solo recordarlo me pone los pelos de punta. Realmente la pasé muy mal en esos días, que casi llego a la destrucción de mí mismo. Así pasaron 3 meses, y cuando ya no tenía esperanzas ni ganas de seguir adelante, en ningún oficio ni profesión, ya que nadie quería recibirme en ningún puesto de trabajo. Un día recibí la llamada de mi amigo Omar, sí, mi ex compañero Omar del karaoke, quien extendió su mano y me sacó de los infiernos donde me encontraba, en esos días oscuros de mala racha para mí. Era el último mes del año 2005, yo recién había cumplido 27 años en octubre y ya estaba muerto. Ring. Ring. ¿Aló? ¿De parte de quién? Un momento. Alex. Alex. ¿Qué? Te llama un tal Omar. ¿Omar? ¿Aló? Es Krish. Ja ja ja. ¿Ya no te acuerdas de mí? Hola Omar, ¿cómo me voy a olvidar de ti? ¿Qué tal? ¿Estás chambeando? No, no estoy trabajando. ¿Pero tienes tiempo disponible? Sí, supongo. Ya es Krish, te cuento, hay un puesto de barman en un sushi bar. El sushi de la avenida El Polo.
No, es en Miraflores, es nuevo, yo me salí del sushi de El Polo porque me ofrecieron pagarme algo más en este nuevo sushi bar, pero recién voy un mes y el dueño del sushi de El Polo me ha vuelto a llamar, porque va a inaugurar un nuevo restaurante de parrillas y quiere que vaya de jefe de bar, pero no quiero dejar con cualquiera el bar del sushi de Miraflores, por eso he pensado en ti. Aló Skrish, ¿estás ahí? Sí Omar, te estoy escuchando. Allá, pensé que ya te habías dormido ja ja ja, no, acá estoy. Habla pues Skrish, te noto medio apagado. ¿Es horario partido? Sí pues, tú sabes cómo es esa mierda. ¿Y el ambiente? Bacán, todos son chéveres, todos son patas. ¿Y cómo es el pago? Te van a pagar mi mismo sueldo, más un porcentaje mensual y propinas semanales de barra. Ok, ¿cuándo debo ir? Vente el lunes a las 11 am y te presentaré al dueño. Ok, entonces nos vemos el lunes. Ya es Krish, no me falles Y arriba esos ánimos. Ok Omar. Ya chau chau. Colgó, no recuerdo haber estado emocionado, pero sí respiré más aliviado, como cuando te rescatan con un flotador de morir ahogado en el mar o algo parecido. A los 2 días llegó la Navidad y mi familia se reunió en la sala, como siempre lo habíamos hecho desde chicos en esas fechas. Mi padre, mi madre y mis hermanos juntos en la gran mesa, como en el cuadro de la última cena. El año se acababa, había sido un año duro, pero ahora respiraba más tranquilo, al día siguiente sería feriado y al otro día tendría que ir a encontrarme con Omar y regresar a trabajar en un nuevo bar. Habían pasado casi 2 años que no agarraba una coctelera ni preparaba algún cóctel. La Nochebuena estuvo bien para mí, estaba nuevamente equilibrado y me sentía tranquilo, aunque no sabía lo que me esperaba. Alguien dijo en la mesa Alex consiguió trabajo, lo llamó su amigo para un sushi bar, mi madre dijo gracias a Dios y yo sonreí. Todos parecían contentos. Mi padre escuchaba tranquilo, como satisfecho. Era Navidad, la época más feliz del año para mí y yo lo recibía contento, dejando el pasado atrás.